Bienvenidos al canal. Este es un espacio donde las historias reales cobran vida, donde las experiencias humanas más profundas son contadas con la honestidad que merecen. Aquí no hay guiones fabricados ni emociones fingidas. Lo que encontrarás en este canal son relatos que sacuden el alma, que obligan a detenerse un momento y a mirar la propia vida con ojos distintos. Historias que nos recuerdan que somos frágiles, que somos temporales, pero también que somos increíblemente capaces de resistir cuando todo parecía derrumbarse. Hoy, en particular, compartimos una historia que estremeció a una ciudad entera, que dejó a los médicos sin palabras y que cambió para siempre a una familia que ya había comenzado a despedirse. La ciudad de Monterrey tiene ese carácter particular de las metrópolis del norte de México, donde la modernidad convive con la tradición, donde las montañas vigilan desde lejos y la vida transcurre con la intensidad propia de quienes trabajan duro y viven apretados entre el ruido y el movimiento. Es una ciudad que nunca duerme del todo, que mantiene encendidas sus luces mucho después de que la mayoría de las personas han cerrado los ojos. Sus calles anchas y sus avenidas iluminadas guardan miles de historias que jamás serán contadas, cruces de destinos que ocurren cada segundo sin que nadie los registre, sin que nadie se detenga a observar lo que está pasando justo al lado. En esa ciudad, en uno de sus barrios de clase media donde las casas tienen rejas pintadas de colores y los perros ladran al amanecer, vivía Elena Morales. 49 años. Cabello oscuro con algunas canas que había decidido no teñir más, porque ya no tenía tiempo ni ganas de fingir lo que no era. Empleada administrativa en una empresa de logística desde hacía 17 años, madre de 2 hijos ya adultos, esposa de un hombre llamado Rodrigo, que trabajaba como técnico en una empresa de telecomunicaciones. Una mujer común. Una mujer como tantas otras que llevan el mundo encima, sin que nadie lo note, sin que nadie les pregunte cómo están de verdad. Los días de Elena transcurrían dentro de una rutina que ella misma había construido ladrillo a ladrillo durante décadas. Se levantaba a las 6 de la mañana, preparaba el desayuno aunque ya no había niños pequeños que alimentar. Tomaba su café de pie junto a la ventana de la cocina mientras miraba el jardín pequeño donde tenía algunas macetas con plantas que cuidaba con más constancia que cariño. Y luego salía a enfrentar el tráfico de una ciudad que siempre tenía prisa. Llegaba a la oficina antes que la mayoría de sus compañeros. Pasaba horas frente a pantallas, revisando documentos, respondiendo correos, atendiendo llamadas. Y al final del día, cuando el sol ya había comenzado su descenso hacia el horizonte de montañas, emprendía el regreso a casa. Era un lunes de octubre. El tipo de lunes que llega cargado de pendientes acumulados desde el viernes anterior, con correos urgentes y reuniones improvisadas y pequeños incendios administrativos que apagar antes de que se convirtieran en problemas mayores. Elena había pasado el día entero, moviéndose de una tarea a otra sin poder detenerse, sin tomarse ni siquiera los 10 minutos que normalmente usaba para salir al pequeño patio trasero de la oficina y respirar aire que no estuviera filtrado por el aire acondicionado. Al final de la jornada, cuando por fin apagó su computadora y guardó sus cosas en el bolso que llevaba siempre cargado de papeles y bolígrafos y medicamentos para la presión que tomaba desde hacía 2 años, sintió ese cansancio profundo que ya no era físico solamente sino existencial. El cansancio de alguien que lleva mucho tiempo dando sin recibir lo suficiente, sin descansar lo suficiente, sin decirse a sí misma que merece parar. Salió a la calle. El aire de octubre en Monterrey tiene esa textura particular que anuncia el cambio de estación sin terminar de decidirse, todavía cálido pero con una humedad diferente, con un olor que recuerda a tierra mojada aunque no haya llovido en días. Elena caminó por la acera principal hacia la parada del autobús, donde todos los días esperaba durante 15 o 20 minutos. Pensaba en la lista de cosas pendientes que tenía en casa. Pensaba en que necesitaba llamar a su madre, que vivía en otro estado y con quien hablaba cada vez menos.
Pensaba en que su hija mayor le había enviado un mensaje esa mañana que ella no había respondido todavía. Pensaba en tantas cosas pequeñas, en esas preocupaciones cotidianas que ocupan cada rincón disponible de la mente y no dejan espacio para nada que sea verdaderamente importante. Entonces algo cambió. No fue un dolor repentino y agudo como muchas personas imaginan cuando piensan en lo que ocurre durante una parada cardíaca. Fue algo más parecido a una disminución gradual, como si el volumen de todo lo que existía a su alrededor hubiera comenzado a bajar lentamente. Las voces de la gente que pasaba se fueron haciendo más lejanas. El ruido de los automóviles perdió su presencia. El calor del asfalto, bajo sus pies, dejó de sentirse. Y luego, con una velocidad que contradice toda la lentitud de lo que la precedió, el mundo desapareció por completo. Elena cayó sobre la acera de la Avenida Constitución a las 6:43 de la tarde de ese lunes de octubre. Cayó sin dar ningún aviso, sin poder agarrarse a nada, con el bolso todavía colgado del hombro y los lentes puestos y un pendiente dorado en cada oreja. Cayó como caen las personas cuando el cuerpo deja de obedecer de repente, sin la posibilidad de preparar el impacto, sin la posibilidad de entender lo que está pasando. Una joven que caminaba detrás de ella fue la primera en llegar. Luego un hombre de mediana edad que venía en sentido contrario. Luego otro y otro más, hasta que alrededor del cuerpo inmóvil de Elena se formó ese círculo que forman los desconocidos ante las emergencias, esa mezcla de horror y de impulso de ayudar que convierte a personas que nunca se han visto en colaboradores involuntarios de una misma urgencia. Alguien llamó a emergencias. Alguien más intentó recordar lo que sabía de primeros auxilios. Un joven que decía haber tomado un curso de reanimación comenzó las compresiones cardíacas sobre el pecho de Elena, mientras los demás miraban con esa mezcla de esperanza y miedo que cualquier persona que la haya sentido reconoce de inmediato. Los minutos que transcurrieron antes de que llegara la ambulancia fueron los más largos que varias personas de esa acera habían vivido en mucho tiempo. Cada compresión del joven que hacía la reanimación era también una pregunta sin respuesta. Cada segundo sin señales de vida en Elena era un peso adicional sobre los hombros de quienes estaban presentes. El tráfico se detuvo. Algunas personas filmaban desde lejos con sus teléfonos y luego guardaban el teléfono avergonzadas de haberlo sacado. Otras simplemente se quedaban inmóviles, incapaces de irse, pero incapaces también de hacer algo más de lo que ya se estaba haciendo. La ambulancia llegó 7 minutos después de la llamada inicial. Los paramédicos tomaron el control con esa eficiencia entrenada que los convierte en islas de orden en medio del caos. Evaluaron la situación en segundos. Continuaron con las maniobras de reanimación. Conectaron el desfibrilador. El primer choque no produjo respuesta. Esperaron el tiempo reglamentario y aplicaron el segundo. Elena permaneció sin signos vitales estables. Los paramédicos se miraron entre ellos con esa comunicación silenciosa que desarrollan quienes trabajan juntos en situaciones críticas y que dice mucho más que cualquier palabra. Prepararon la camilla. La gente en la acera se apartó para dejarlos pasar. El joven que había estado haciendo las compresiones se quedó de pie en el mismo lugar donde había estado arrodillado, con las manos temblando ligeramente, mirando cómo la ambulancia se alejaba con las luces encendidas y la sirena cortando el aire de la tarde. El Hospital Central de Monterrey recibe emergencias las 24 horas del día, los 365 días del año. Sus pasillos de urgencias han visto pasar todo tipo de situaciones, y el personal que trabaja allí ha desarrollado con el tiempo esa capacidad particular de mantener la calma que es indispensable para funcionar en un entorno donde el tiempo siempre escasea y donde las decisiones tienen consecuencias irreversibles. Aquella noche de lunes, cuando la ambulancia con Elena Morales a bordo entró por la rampa de urgencias, el hospital funcionaba con la normalidad habitual de un inicio de semana, ocupado, ruidoso en los pasillos, con ese olor particular que mezcla el desinfectante con algo que es difícil nombrar pero que todos reconocen,
La recibieron en la sala de reanimación. El equipo médico trabajó sobre ella con una concentración total, con esa clase de presencia absoluta en el momento que es la marca de los profesionales que han aprendido a dejar afuera todo lo demás cuando alguien necesita ser salvado. Los monitores mostraban datos que los médicos interpretaban en tiempo real. Las órdenes se daban en voz baja y con precisión. Las enfermeras se movían con la economía de movimientos que da la experiencia. Y en medio de todo ese esfuerzo coordinado, Elena permanecía completamente ajena a lo que ocurría a su alrededor, ausente de una manera que va más allá del sueño y que los médicos describen con términos técnicos que apenas alcanzan a contener la enormidad de lo que significan. El corazón de Elena había entrado en fibrilación ventricular, ese estado caótico en el que las células del músculo cardíaco pierden la coordinación que las convierte en una bomba eficiente y empiezan a contraerse de manera desorganizada, incapaz de mover la sangre de la manera en que el cuerpo necesita. Cada segundo que pasaba en ese estado era un segundo en que el cerebro y el resto de los órganos recibían menos del oxígeno que necesitaban para sobrevivir. La línea entre la recuperación y el daño permanente no es una línea clara, sino una zona que se estrecha rápidamente con el paso del tiempo, y los médicos que trabajaban sobre Elena lo sabían perfectamente. Aplicaron múltiples descargas, administraron medicamentos, continuaron con las maniobras de soporte vital. Y después de un tiempo que los protocolos miden en minutos, pero que para los médicos se siente de otra manera completamente distinta, lograron restablecer un ritmo cardíaco. No era un ritmo normal ni estable, pero era un ritmo. Era algo a lo que aferrarse mientras se preparaba el traslado a la unidad de cuidados intensivos. La noticia llegó a casa de Rodrigo Morales a las 8:45 de esa noche. Lo llamó un número desconocido, y una voz que no conocía le dijo las palabras que ninguna persona debería tener que escuchar jamás referidas a alguien que ama. Rodrigo escuchó en silencio durante varios segundos que debieron parecerle eternos a quien estaba al otro lado de la línea. Luego preguntó el nombre del hospital. Anotó algo en el primer papel que encontró cerca. Colgó. Y se quedó de pie en la cocina de su casa, donde los platos de la cena que estaba preparando todavía humeaban ligeramente sobre la estufa, mirando el papel donde había anotado la dirección del hospital con una caligrafía que no reconocía como propia. Llamó a su hija mayor, Valentina, que vivía a 15 minutos de allí. Valentina atendió al primer tono, porque siempre atendía al primer tono cuando era su padre quien llamaba, una costumbre que había desarrollado sin darse cuenta desde que sus padres empezaron a envejecer, y cada llamada traía consigo la posibilidad de noticias que preferían no imaginar. Rodrigo le dijo lo que sabía, que era muy poco, que era apenas suficiente para entender que la situación era grave. Valentina cogió las llaves del coche antes de que su padre terminara de hablar. Llamó también a su hijo menor, Andrés, que vivía en otra ciudad y cuya voz al otro lado del teléfono tenía esa textura particular de quien acaba de ser arrancado de la cotidianidad de la manera más brusca e inesperada posible. Andrés dijo que tomaría el primer autobús disponible. Rodrigo intentó decirle que esperara, pero sus palabras sonaron vacías incluso para él mismo, y Andrés ya estaba buscando horarios en su teléfono mientras hablaba. El Hospital Central de Monterrey, a las 9 de la noche, tiene una atmósfera diferente a la del día. Las luces de los pasillos se ven más intensas contra la oscuridad que entra por las ventanas. El sonido de los pasos resuena de otra manera. La gente que espera en las salas parece más pequeña, más vulnerable, más consciente de su propia fragilidad de lo que las personas suelen estar durante el día. Rodrigo llegó primero, con los ojos de quien ha conducido más rápido de lo que debería, y sin embargo siente que no llegó lo suficientemente rápido. Valentina llegó 10 minutos después. Les habló también de los riesgos, de las posibles complicaciones, de la importancia de las próximas horas. Rodrigo escuchó todo con la expresión de alguien que está procesando información que su mente no termina de aceptar. Valentina tomó notas en su teléfono con una concentración que era su manera de mantenerse entera. Esa primera noche fue larga de una manera que el reloj no alcanza a medir.
Rodrigo y Valentina alternaban entre la sala de espera y el pequeño pasillo frente a la puerta de la unidad de cuidados intensivos, donde les habían dicho que podían estar. Bebieron café de la máquina expendedora que sabía a plástico y a nada. Intentaron hablar de cosas prácticas, de quién avisaría a la madre de Elena que estaba en otro estado, de si había que llamar al trabajo. Intentaron hablar, y a veces las palabras llegaban, y a veces no llegaban, y en esos silencios cabía toda la angustia del mundo. Andrés llegó pasada la medianoche, con una mochila pequeña colgada al hombro y los ojos de alguien que ha viajado demasiado rápido y dormido demasiado poco. Cuando entró a la sala de espera y vio a su padre, algo en su cara se rompió de una manera que los adultos normalmente intentan esconder, pero que a veces simplemente no se puede esconder. Rodrigo se levantó a recibirlo y los dos se abrazaron sin decir nada. Con esa clase de abrazo que no necesita palabras, porque las palabras no servirían para nada de todos modos. Las primeras 24 horas pasaron sin cambios significativos. Los monitores de la UCI mostraban los datos de Elena con una precisión fría y constante. Los médicos entraban y salían con caras que la familia había aprendido a leer en clave de esperanza o de preocupación, aunque en realidad esas caras no decían nada definitivo, sino apenas lo que cualquier médico diría en esa situación. Estamos haciendo todo lo posible. Hay que esperar. Las próximas horas son críticas. Frases que son ciertas y necesarias. Valentina había salido a buscar algo de comer y había vuelto con bolsas de comida, que nadie tenía hambre de comer, pero que todos comieron porque el cuerpo sigue necesitando combustible, incluso cuando la mente está en otro lugar. Durante el martes, los médicos realizaron pruebas adicionales. Evaluaron la función neurológica de Elena con la atención que merece el órgano más complejo y más misterioso del cuerpo humano. El neurólogo que visitó a Elena esa tarde habló con Rodrigo durante 15 minutos. Rodrigo escuchó y asintió, y hizo preguntas que el médico respondió con la honestidad que la situación requería. Cuando Rodrigo volvió a la sala de espera, donde lo esperaban sus hijos, tenía en la cara la expresión de alguien que acaba de recibir información, que sabe que va a tener que transmitir y que todavía está buscando las palabras para hacerlo. Les dijo que existía la posibilidad de daño neurológico, que incluso si Elena sobrevivía, no había certeza de en qué condición estaría cuando despertara, si despertaba. Que los próximos días determinarían mucho. Valentina escuchó con los ojos muy abiertos y las manos apretadas sobre las rodillas. Andrés miró el suelo durante un largo momento y luego miró a su padre. Rodrigo seguía de pie frente a ellos, porque sentarse le parecía imposible en ese momento, porque necesitaba el pequeño esfuerzo físico de mantenerse en pie para no derrumbarse completamente. La segunda noche llegó cuando la energía del shock inicial ya se había agotado y lo que quedaba era el cansancio puro y la incertidumbre sin disfrazar y la conciencia de que esto podía no terminar bien. Valentina lloró en el baño del hospital durante 10 minutos y luego se lavó la cara y volvió a sentarse junto a su padre. Andrés salió al estacionamiento a caminar en círculos bajo el cielo nublado de la ciudad. Rodrigo permaneció sentado en la misma silla que había ocupado durante la mayor parte de las últimas 36 horas, con la mirada fija en un punto del suelo que no tenía nada particular que mirar, pero que le daba algo a lo que fijar los ojos mientras el resto de su mundo se tambaleaba. Una tormenta descargó sobre Monterrey entrada la madrugada del miércoles. Los relámpagos iluminaban las ventanas del hospital con esa luz blanca y brutal que convierte todo en sombras por un instante. El sonido del trueno llegaba segundos después, sordo y largo, rodando sobre la ciudad como si viniera de todas partes al mismo tiempo. La lluvia golpeaba los cristales con una insistencia que era casi agresiva, como si el cielo también estuviera bajo una presión que no podía contener más. Rodrigo miraba los relámpagos desde la ventana de la sala de espera y pensaba en Elena, en todos los años que llevaban juntos, en las tormentas que habían visto juntos desde la ventana de su casa, en las cosas que había dejado sin decir y que ahora ocupaban un espacio en su pecho tan grande que era difícil respirar. Fue durante esa tormenta, cuando el reloj del pasillo marcaba las 2:17 de la madrugada del miércoles, que uno de los monitores conectados a Elena registró un cambio. No era un cambio dramático ni inmediato.
Era un cambio pequeño, casi imperceptible para alguien que no supiera exactamente qué buscar, pero lo suficientemente significativo para la enfermera que estaba de turno en la UCI esa noche, una mujer llamada Lupita que llevaba 8 años trabajando en esa unidad y que había aprendido a leer los monitores con una atención que ya era casi instintiva. Lupita verificó lo que veía. Verificó los datos de nuevo. Llamó al médico de guardia. El médico llegó en menos de 2 minutos, con la bata apenas abrochada y los ojos todavía con el rastro del sueño interrumpido, pero completamente alerta en cuanto vio lo que le estaban mostrando. Llamó al especialista. Hubo conversaciones en voz baja sobre los datos, sobre lo que significaban, sobre lo que había que hacer a continuación. La familia no sabía nada de todo esto todavía. Rodrigo seguía mirando la tormenta por la ventana. Valentina dormitaba en una silla con la cabeza apoyada en el hombro de su hermano. Andrés tenía los ojos cerrados pero no dormía, porque su respiración era demasiado irregular para ser la de alguien que realmente descansaba. Pasaron 40 minutos de actividad intensa dentro de la UCI. 40 minutos durante los cuales los signos vitales de Elena continuaron mostrando una mejoría que los médicos observaban con esa combinación de cautelosa esperanza y absoluta concentración que es el estado mental ideal de alguien en su posición. La presión arterial se estabilizó un poco más. La actividad cardíaca mostró patrones más organizados. Y luego, alrededor de las 3 de la madrugada, ocurrió algo que los médicos presentes no esperaban ver con tanta claridad en ese momento. Los párpados de Elena se movieron. Fue un movimiento mínimo, apenas una ligera contracción que podría haber sido involuntaria, que podría haber sido un simple reflejo sin ningún significado real. Lupita lo vio primero y no dijo nada durante un instante, porque los años de experiencia le habían enseñado a no crear expectativas prematuras en situaciones donde la esperanza podía ser tan frágil como el paciente. El médico de guardia también lo vio. Se acercó a la cabecera. Observó. Los párpados se movieron de nuevo. Y esta vez el movimiento fue más deliberado, más sostenido, como si algo dentro de Elena estuviera haciendo un esfuerzo consciente, como si algo que había estado muy lejos estuviera tratando de volver. La respiración de Elena cambió. El ritmo de las máquinas que la asistían respondió a ese cambio. Los monitores actualizaron sus lecturas con la fidelidad imparcial de los instrumentos que no saben lo que significan los datos que registran, pero que en ese momento registraban algo que los médicos presentes sí sabían leer. Y eso los llenó de una atención tan intensa que el aire de la habitación pareció cambiar de densidad. Lupita se asomó al pasillo y pidió que avisaran a la familia. Su compañera caminó por el corredor y cuando abrió la puerta de la sala de espera y encontró a Rodrigo de pie junto a la ventana y a los 2 hijos acomodados en las sillas, les dijo que había novedades y que los médicos querían hablar con ellos. Rodrigo llegó al pasillo frente a la UCI con Valentina y Andrés detrás, y el médico que salió a recibirlos habló con palabras cuidadosas, palabras que decían que había habido cambios positivos, pero el médico consideró la pregunta durante un segundo y luego dijo que sí, que podía entrar un momento, con calma, sin hacer ruidos bruscos, sin intentar que ella respondiera todavía. Valentina entró sola. Andrés y Rodrigo se quedaron en el pasillo. Afuera, la tormenta seguía descargando sobre la ciudad y los relámpagos iluminaban el corredor del hospital a través de una ventana alta y estrecha al final del pasillo. Lo que Valentina vio cuando entró a la habitación de su madre fue algo que años después todavía no podría describir completamente. Elena estaba conectada a múltiples equipos, con tubos y cables y monitores, que mostraban sus constantes vitales en tiempo real. Tenía el cabello revuelto sobre la almohada y una palidez que Valentina nunca le había visto, una palidez que no era de enfermedad común, sino de algo más profundo, como si el color hubiera ido hacia adentro en lugar de hacia afuera. Valentina se acercó despacio. Tomó la mano de su madre con una delicadeza extrema, como si estuviera sosteniendo algo que podría romperse. Y entonces, ante los ojos de Valentina,
en medio del silencio de esa habitación, que solo rompían los sonidos de los equipos médicos y el ruido sordo de la tormenta afuera, Elena abrió los ojos. Fue lento. Fue el movimiento más trabajoso que Valentina había visto en su vida, ese esfuerzo de volver a un mundo que había abandonado sin querer. Esa lucha entre la oscuridad que jala hacia adentro y la luz que llama desde afuera. Los ojos de Elena se abrieron despacio, parpadearon varias veces, se fijaron en el techo durante un momento, y luego, con una lentitud que contenía toda la solemnidad del mundo, se movieron hacia donde estaba Valentina. Valentina no pudo hablar, no porque no quisiera, sino porque las palabras simplemente no llegaban, porque no había palabras para ese momento, porque ninguna lengua humana tiene un vocabulario adecuado para el instante en que alguien que creías perdido vuelve a mirarte. Se quedó sosteniendo la mano de su madre y llorando en silencio, con ese llanto que no es de dolor sino de alivio tan intenso que duele igual. Los médicos la hicieron salir para evaluar a Elena con calma. Valentina soltó la mano. Lo que siguió fue una hora de evaluaciones médicas intensas. Los médicos trabajaron con la concentración de quien sabe que está ante algo que no ocurre todos los días, ante una recuperación que desafía lo que los números y las probabilidades indicaban que debería ocurrir. Y los resultados de esas primeras evaluaciones mostraron algo que los especialistas de la unidad de cuidados intensivos no esperaban ver con esa claridad a menos de 48 horas de una parada cardíaca tan severa. Elena respondía. Reconocía estímulos. Sus pupilas reaccionaban correctamente a la luz. Su capacidad de seguir con los ojos los movimientos de quienes la atendían estaba intacta. Las respuestas básicas que permiten evaluar la función neurológica mostraban señales que los médicos describirían después como notablemente positivas para el momento y las circunstancias. Cuando salieron a hablar con la familia, el médico jefe de guardia eligió sus palabras con la misma cautela de siempre, pero había algo en su tono que era diferente, algo que Rodrigo captó antes de entender conscientemente lo que significaba. Esa diferencia sutil entre el tono de quien trae noticias malas envueltas en precaución y el tono de quien trae noticias buenas que todavía no se atreve a celebrar del todo. Les dijo que Elena había despertado. Les dijo que las primeras evaluaciones eran alentadoras. Les dijo que había mucho camino por delante, pero que habían cruzado un umbral muy importante. Rodrigo se apoyó en la pared del pasillo, porque sus piernas decidieron en ese momento que ya habían sostenido suficiente peso durante suficiente tiempo. Andrés tomó la mano de su padre. Valentina se cubrió la cara con las manos durante un momento largo, y luego la descubrió y tenía los ojos brillantes y la expresión de alguien que está intentando contener algo demasiado grande para que entre en un solo cuerpo. Los días que siguieron fueron un proceso de recuperación que sorprendió a todos. No fue una recuperación sin obstáculos ni sin momentos difíciles. Hubo días en que Elena estaba más confundida, en que el esfuerzo de simplemente estar despierta la agotaba completamente, en que los medicamentos producían efectos secundarios que añadían capas de incomodidad sobre todo lo demás. Hubo momentos en que el progreso parecía detenerse, pero también hubo avances que nadie esperaba con esa velocidad. A los 3 días del despertar, Elena podía mantener conversaciones cortas. A los 5 días, podía sentarse en la cama con apoyo. Las pruebas neurológicas que los especialistas realizaron durante esa primera semana mostraron resultados que generaron conversaciones entre los médicos del hospital que iban más allá de la satisfacción profesional normal. Conversaciones que tenían algo de perplejidad, algo de ese asombro genuino que los profesionales de la medicina experimentan cuando la realidad clínica va más allá de lo que las probabilidades predecían. La jefa del servicio de neurología del hospital revisó los resultados de Elena con una atención que iba más allá de la revisión rutinaria. Revisó la historia clínica desde el momento del ingreso. Revisó los datos de los monitores de las primeras horas. Revisó las pruebas neurológicas de los días posteriores al despertar. Y luego convocó a una reunión con sus colegas del servicio, no porque hubiera algo mal, sino porque había algo extraordinariamente bien que merecía ser analizado con cuidado. El cerebro humano comienza a sufrir daño cuando se queda sin oxígeno. Ese daño puede ser mínimo o puede ser devastador dependiendo de cuánto tiempo pasa sin suministro adecuado,
y de otros factores que los científicos todavía no comprenden del todo. En casos como el de Elena, donde la parada cardíaca había sido prolongada y donde el tiempo hasta la llegada de los servicios de emergencia había sido suficiente para generar preocupaciones serias, lo más frecuente es encontrar algún grado de compromiso en las funciones cognitivas. Problemas de memoria. Dificultades de concentración. Cambios en la personalidad. Cosas que pueden ser leves o pueden ser significativas, pero que raramente están completamente ausentes. En Elena, sin embargo, las evaluaciones mostraban una preservación de las funciones cognitivas que los especialistas describían como extraordinaria. Su memoria episódica estaba intacta. Recordaba su vida anterior con claridad. Reconocía a las personas de su entorno. Su capacidad de razonamiento funcionaba. Su lenguaje era fluido y coherente. Era como si el cerebro de Elena hubiera encontrado alguna manera de protegerse durante aquellos minutos críticos, alguna capacidad de resistencia que no aparecía en ninguna tabla de probabilidades, pero que estaba allí. Esta recuperación fue lo que comenzó a circular entre el personal del hospital con ese movimiento particular que tienen las noticias que no son oficiales, pero que todo el mundo sabe, esa especie de corriente subterránea de información que va de boca en boca por los pasillos y que termina siendo conocida por todos antes de que nadie la haya dicho formalmente. Los enfermeros que pasaban frente a la habitación de Elena miraban hacia adentro con una curiosidad que era también un poco de asombro. Los médicos de otros servicios preguntaban a sus colegas de UCI por el caso de la mujer que había despertado. Y en toda esa circulación de información había algo que tenía que ver con la necesidad humana de creer que los casos imposibles existen, que los límites de lo que puede ocurrir son más amplios de lo que los manuales indican. Para Elena, los días en el hospital fueron una experiencia que la transformó de maneras que todavía estaba procesando mientras ocurrían. Había momentos en que miraba el techo de su habitación y pensaba en aquella tarde en la acera de la Avenida Constitución, y la enormidad de lo que había pasado le caía encima con una fuerza que la dejaba sin palabras. Había momentos en que miraba a Rodrigo, sentado junto a su cama, y sentía que lo veía por primera vez en años, que lo veía con una claridad que el tiempo y la costumbre habían ido opacando sin que ninguno de los dos lo notara. Había momentos en que pensaba en las cosas que había dejado de hacer porque siempre habría otro día para hacerlas, en las conversaciones que había postergado porque siempre habría otra oportunidad para tenerlas. Y esos pensamientos la llenaban de una mezcla de tristeza y de resolución que era difícil de separar. Cuando le dieron el alta del hospital, 3 semanas después de su ingreso, Elena salió por las mismas puertas por las que la habían traído en camilla aquella noche de octubre. Salió caminando despacio, con Rodrigo a su lado y Valentina y Andrés detrás. El aire de noviembre en Monterrey tenía ya la frescura del otoño avanzado, y Elena lo respiró profundamente, con una conciencia de ese simple acto de respirar que antes nunca había tenido, porque el aire siempre había estado allí y nunca había habido razón para notar que estaba allí. Esta recuperación fue lo que comenzó a circular entre el personal del hospital con ese movimiento particular que tienen las noticias que no son oficiales, pero que todo el mundo sabe, esa especie de corriente subterránea de información que va de boca en boca por los pasillos y que termina siendo conocida por todos antes de que nadie la haya dicho formalmente. Los enfermeros que pasaban frente a la habitación de Elena miraban hacia adentro con una curiosidad que era también un poco de asombro. Los médicos de otros servicios preguntaban a sus colegas de UCI por el caso de la mujer que había despertado. Y en toda esa circulación de información había algo que tenía que ver con la necesidad humana de creer que los casos imposibles existen, que los límites de lo que puede ocurrir son más amplios de lo que los manuales indican. Para Elena, los días en el hospital fueron una experiencia que la transformó de maneras que todavía estaba procesando mientras ocurrían. Había momentos en que miraba el techo de su habitación y pensaba en aquella tarde en la acera de la Avenida Constitución, y la enormidad de lo que había pasado le caía encima con una fuerza que la dejaba sin palabras. Había momentos en que miraba a Rodrigo, sentado junto a su cama, y sentía que lo veía por primera vez en años,
que lo veía con una claridad que el tiempo y la costumbre habían ido opacando sin que ninguno de los dos lo notara. Había momentos en que pensaba en las cosas que había dejado de hacer porque siempre habría otro día para hacerlas, en las conversaciones que había postergado porque siempre habría otra oportunidad para tenerlas. Y esos pensamientos la llenaban de una mezcla de tristeza y de resolución que era difícil de separar. Cuando le dieron el alta del hospital, 3 semanas después de su ingreso, Elena salió por las mismas puertas por las que la habían traído en camilla aquella noche de octubre. Salió caminando despacio, con Rodrigo a su lado y Valentina y Andrés detrás. El aire de noviembre en Monterrey tenía ya la frescura del otoño avanzado, y Elena lo respiró profundamente, con una conciencia de ese simple acto de respirar que antes nunca había tenido, porque el aire siempre había estado allí y nunca había habido razón. Meses después de su alta, Elena volvió al hospital para sus controles de seguimiento. La doctora neuróloga que había llevado su caso la recibió con la satisfacción visible de quien está viendo el resultado de un trabajo que salió bien. Los resultados de las nuevas pruebas seguían siendo positivos. La recuperación neurológica se mantenía y en algunos aspectos había continuado mejorando. Y fue durante esa revisión que la doctora mencionó algo que había encontrado al revisar en profundidad los registros de aquella primera noche. En los datos del monitoreo continuo realizado durante las primeras horas en la UCI, había un periodo de aproximadamente 11 minutos en el que los registros mostraban algo que ninguno de los especialistas consultados había podido explicar satisfactoriamente. No era una anomalía técnica en los equipos. No era un error de registro. Era algo en los datos de la actividad neurológica de Elena durante esas 11 minutos que no correspondía a los patrones esperados para alguien en su condición en ese momento. Algo que parecía indicar un nivel de actividad que no debería haber sido posible dado el estado en que se encontraba. La doctora no tenía una explicación. Ninguno de sus colegas a quienes había consultado tenía una explicación tampoco. Era uno de esos datos que la medicina encuentra de vez en cuando y que no encajan en ninguna categoría existente, que no contradicen lo que se sabe pero que señalan hacia algo que todavía no se sabe, hacia esa zona enorme que existe más allá de los límites del conocimiento actual. La doctora lo presentó a Elena con la honestidad de quien prefiere admitir la perplejidad antes que inventar una respuesta que no tiene, y Elena escuchó en silencio durante un momento largo. Elena respondió diciendo que no podía explicar lo que había pasado en esos 11 minutos porque no tenía ningún recuerdo de ese tiempo, porque para ella el período entre el momento en que cayó en la acera y el momento en que vio a Valentina junto a su cama era simplemente un vacío, una ausencia sin forma ni contenido. Pero añadió algo más. Dijo que aunque no recordaba nada de ese tiempo, había algo que sí recordaba desde... La doctora escuchó eso en silencio. Anotó algo en su cuaderno. Y ninguna de las dos dijo nada más sobre ese tema, porque había cosas que los datos médicos podían registrar y cosas que no podían. Y en esa diferencia cabía todo lo que Elena había vivido y que ningún monitor podía medir. Elena Morales volvió a trabajar 6 meses después de la parada cardíaca. Volvió al mismo trabajo, a la misma empresa, a la misma oficina con las mismas pantallas y los mismos correos urgentes. Pero volvió diferente. Volvió con una relación con el tiempo que había cambiado fundamentalmente, con una capacidad de distinguir lo urgente de lo importante que antes no tenía o no ejercía, con una presencia en los momentos cotidianos que había ganado al precio de haber estado a punto de no tener más momentos cotidianos. Sus compañeros de trabajo notaron el cambio sin saber exactamente en qué consistía. La veían igual en apariencia, con el mismo cabello con canas que no tenía, con los mismos lentes, con la misma manera de caminar. Pero había algo diferente en la manera en que escuchaba, en la manera en que respondía a las preguntas, en la manera en que se tomaba unos segundos antes de hablar en las reuniones, como si cada vez estuviera eligiendo con más cuidado qué valía la pena decir y qué no. Valentina, en una de las visitas que seguían siendo más frecuentes y más largas que antes, le preguntó a su madre qué había cambiado en ella, cuál era la diferencia que los demás percibían sin poder nombrar. Elena pensó en la pregunta durante un rato antes de responder. Y respondió diciendo que lo que había cambiado era la conciencia del límite, la comprensión real, y no solo intelectual de que cada día tiene un número finito de horas,
y que esas horas valen exactamente lo que uno decide invertir en ellas. Dijo que antes sabía eso de manera abstracta, como todo el mundo sabe esas cosas, como una verdad que se admite en teoría, pero que no cambia la manera de actuar en la práctica. Y que ahora lo sabía de otra manera, con una certeza que no venía de un libro ni de una conversación, sino de haber estado en el lugar donde esa verdad se vuelve completamente concreta e innegable. Valentina la escuchó y asintió despacio. Y luego dijo algo que Elena guardó en ese lugar interior donde se guardan las cosas que importan de verdad. Le dijo que lo que más le había cambiado a ella desde aquella noche de octubre era la costumbre de decirle a las personas que quería lo que sentía, sin esperar la ocasión perfecta ni el momento adecuado, porque había aprendido en esa sala de espera del hospital que las ocasiones perfectas no siempre llegan y que los momentos adecuados se crean o se pierden. La historia de Elena Morales no es una historia de milagros en el sentido en que la cultura popular entiende la palabra. No hay en ella ningún elemento sobrenatural que contradiga las leyes de la biología o de la física. Es una historia de medicina de emergencia, de profesionales competentes que hicieron su trabajo, de un cuerpo humano que encontró en sí mismo recursos que nadie esperaba que tuviera, de una familia que se mantuvo unida cuando la unión era lo único que tenían. Pero es también una historia sobre algo más grande que la suma de esos elementos. Es una historia sobre la relación que tenemos con nuestra propia vida, sobre la distancia que existe entre saber que somos finitos y vivir de una manera que honre esa finitud, sobre lo que ocurre cuando esa distancia se colapsa de repente y de manera irreversible. Hay personas que han vivido cerca de su propia muerte y que vuelven exactamente iguales. Y hay personas que vuelven transformadas, que encuentran en esa proximidad con el límite una claridad que antes no tenían. Elena fue del segundo tipo. La eligió vivir hacia afuera, hacia las personas que la rodeaban, en los detalles pequeños que antes pasaban inadvertidos, con la conciencia de que el tiempo es el único recurso que definitivamente no se recupera y con la decisión de no despilfarrarlo en preocupaciones que mañana ya no tendrán importancia. Hay una fotografía que Rodrigo tomó el día que Elena salió del hospital. En la fotografía, Elena está de pie junto a las puertas de salida del Hospital Central de Monterrey, con el cielo de noviembre detrás de ella, gris y frío, pero con un lugar en el horizonte donde la grisura se abre y deja pasar una franja de luz que cae exactamente sobre el lugar donde ella está parada. Elena no está mirando a la cámara. Está mirando hacia adelante, hacia la ciudad que la espera, con una expresión que Rodrigo tardó mucho tiempo en poder describir, pero que al final describió como la expresión de alguien que está viendo algo por primera vez, aunque haya estado mirándolo toda la vida. Esa fotografía está enmarcada en la cocina de la casa de los Morales, junto a la ventana que da al jardín con las macetas. Elena la mira cada mañana cuando se sirve el café. Y cada mañana que la mira, recuerda aquellas 48 horas, recuerda la oscuridad y el regreso, recuerda que hay una franja de luz en el horizonte que existe siempre, incluso en los días más grises, para quien tenga la disposición de buscarla. La vida puede cambiar en un instante. No es una frase hecha ni un consuelo vacío. Es una descripción literal de lo que ocurre, de lo que puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier acera, en cualquier tarde ordinaria de cualquier lunes que parece exactamente igual a todos los demás. Y esa posibilidad, que podría ser paralizante si se la mira de cierta manera, es también la invitación más poderosa que existe a vivir plenamente ahora, en este momento, con las personas que están aquí, con la vida que ya se tiene, y que muchas veces se subestima, porque la costumbre nos vuelve ciegos a sus dimensiones reales. Elena Morales lo sabe. Lo sabe en los huesos, en el ritmo de su corazón, que sigue latiendo cada mañana, en cada respiración consciente que toma cuando está en el jardín y el aire huele a tierra húmeda. Y aunque nadie puede transferir ese saber de una persona a otra directamente, aunque cada quien tiene que encontrarlo por su propio camino, quizás estas historias sirven para algo. Quizás escuchar lo que le pasó a alguien más nos permite acercarnos un poco a esa verdad
sin tener que atravesar el camino completo nosotros. Eso es lo que este canal intenta hacer con cada historia que comparte. Acercar esas verdades. Ponerlas en palabras. Devolverlas al mundo para que circulen entre quienes las necesitan, aunque no siempre sepan que las necesitan. Si esta historia te llegó de alguna manera, si encontraste en ella algo que te resonó, algo que te hizo pensar en tu propia vida o en las personas que tienes cerca, te pedimos que lo expreses. Un like es la manera más simple de decir que algo valió la pena. Un comentario es la manera de contarnos qué fue lo que más te impactó, qué parte de esta historia se quedó contigo, qué pensaste o sentiste mientras la escuchabas. Esos comentarios son para nosotros mucho más que números. Son la confirmación de que estas historias llegan a donde deben llegar y tocan lo que deben tocar. Comparte este video con alguien que creas que lo necesita, con alguien que esté pasando por un momento difícil, o con alguien que simplemente merece recordar hoy cuánto vale lo que tiene. Y si todavía no eres parte de este canal, suscríbete para no perderte las próximas historias, porque seguiremos trayendo relatos de vida que sacuden, que conmueven y que, sobre todo, nos recuerdan que vale la pena estar aquí.